Sonrojarse es una reacción fisiológica normal y cotidiana en nuestro organismo. Nos pasa a muchos y en las más variadas circunstancias. Pero cuando se vuelve permanente, al punto que limita nuestras actividades laborales, escolares e incluso la interacción social, ya se convierte en un problema que hay que detectar y, por supuesto, buscar soluciones. Consultamos a los expertos acerca de las causas y tratamientos para el rubor facial. A todos nos ha pasado. Estás en medio de una situación incómoda cuando empiezas a sentir calor bajo la piel de la cara y te has vuelto igual de rojo que un tomate. Eres incapaz de ocultarlo. No falta alguien que haga broma de tu vergüenza y empeore la situación. Comencé a sentir calor en mi cara y ponerme rojita desde cuando era pequeña. ¿En qué circunstancias te ponías roja? En momentos de cuando tenía que hablar en público, cuando tenía que dar exposiciones en mis clases, frente a mis compañeros, no podía expresar muy bien lo que sentía por vergüenza. Me decían, apaga el semáforo, así. Entonces, como me sentía incómoda y como que ya no quisiera estar así. Me ponía a pensar, decía, ya no quiero estar así roja por mis compañeros y así. El sonrojarse es algo que sufren de forma habitual muchas personas. Charles Darwin, en su libro La expresión de las emociones en el hombre y los animales, sostuvo que ruborizarse era la más peculiar y la más humana de todas las expresiones. Es un mecanismo de defensa social que creamos los humanos contra sensaciones como la culpa o la vergüenza. ¿Pero cuál es la explicación del bochorno? El rubor facial es la respuesta fisiológica y cotidiana que sucede de forma súbita e incontrolable. Nuestra piel cuenta con numerosas terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos, que se dilatan cuando, al avergonzarnos o enfadarnos, se acelera nuestro ritmo cardíaco. El sistema nervioso simpático es aquel que nosotros no podemos controlar, todas las emociones que nosotros no podemos controlar. Entonces, en el momento en que sufrimos algo vergonzoso o bochornoso, automáticamente toda la sangre sube a nuestro rostro y empieza a crearnos calor en nuestras mejillas y ahí automáticamente nos ponemos rojos. Y no solo las mejillas, en muchos casos son las orejas, es el cuello y la parte de arriba de nuestro pecho. El problema surge cuando el enrojecimiento facial ocurre con frecuencia y la persona se obsesiona. Esto es conocido como eritrofobia o miedo a ponerse rojo. Se considera patológico cuando es demasiado intenso, cuando es demasiado frecuente, cuando la ruborización se da en cualquier situación, ya no solamente en una exposición social fuerte, sino que puede darse en toda situación. Y obviamente esto es percibido por el resto de personas y empieza a generar una sensación de limitación en la persona. Las personas que sufren este problema se sienten profundamente avergonzadas cuando se ruborizan, y la sensación de que están perdiendo el control es tan insoportable que les hace caer en un círculo vicioso que aumenta la ansiedad y consecuentemente se ruborizan aún más. No está descubierto totalmente científicamente la razón, pero hay la sospecha de que los ganglios del simpático, que son los responsables de la sudoración así como del rubor, están como hiperactivados, es decir, estos ganglios están disparados, el estímulo, el gatillo del estímulo, todo el tiempo. Es decir, no existe un mecanismo que le controle y que le quite el rubor, como cuando una persona deja de estar avergonzada, deja de estar emocionada, se me quita el rubor y se acabó el reflejo. En estas personas no. Entre las soluciones que existen para tratar la eritrofobia está la psicoterapia, que más que intentar disminuir la intensidad o frecuencia de los episodios de ruborización facial, se focaliza en controlar el miedo a sonrojarse. ¿En qué se basa la terapia cognitivo-conductual? En cambiarme de chip, modificar mi conducta. ¿Qué significa eso? Modificar la manera en la que yo pienso, modificar en la manera en la que yo creo que el resto va a pensar. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero hay que conocer al paciente, charlar con el paciente, saber en qué momentos ha ocurrido, desde cuándo ha ocurrido, cuáles son los momentos más vergonzosos por los que ha pasado. Y empezar primero a indagar si realmente fue un momento vergonzoso o no. Y empezar a cambiarle de chip.
Quizás lo que tú acabas de vivir no fue tan vergonzoso, pero tú lo pensaste de esa manera. Ahora vamos al futuro. ¿Qué va a pasar? Prepararnos bien y vamos a practicar. Entonces, si estamos en alguna exposición o tenemos alguna exposición que vayamos a realizar, prepararnos antes, ya no solo estudiando, sino quizás frente a amigos, quizás frente a nuestra familia, para que esta exposición sea mucho menos. He comenzado primero con los ejercicios de respiración, meditación, con yoga, y me he mejorado mucho a controlar mis emociones. Ahora, ¿cómo tú enfrentas las situaciones para evitar ponerte roja? Primero en respirar, y ya me comienzo a pensar que no me voy a poner roja, a cambiar mis ideas para no ponerme así. En el país no hay una estadística exacta, pero más o menos de lo que podemos observar es menos del 3% de personas presentarán rubor facial patológico. Porque yo también me pongo rojito cuando estoy nervioso, pero el patológico menos del 3%. Y de este porcentaje yo diría que probablemente el 1.5% se ve molesto y interfiere con sus actividades. Dentro de los trastornos mentales, la enfermedad que más se asocia al rubor facial es el trastorno de ansiedad o fobia social. Un temor marcado a ser el foco de atención o a comportarse de manera embarazosa o humillante, lo que conduce al aislamiento. Los pacientes que presentan este problema describen un gran impacto emocional, con sentimientos de ansiedad, miedo, obsesión y depresión. Para Karina, este problema afectaba su vida social y educativa. Sí, cuando me tocaba dar exposiciones así, sentía que me ardía la cara, las orejas, me ponía full nerviosa, hasta las manos también me sudaban. El estrés, comidas calientes o picantes, el calor mismo, el frío. Mis compañeros se reían, me decían apaga el semáforo y cosas así. Me sentía muy incómoda, muy mal conmigo mismo. No quería hablar, evitaba casi las reuniones con mi familia. Para los pacientes con rubor facial intenso, que no hayan respondido a la terapia cognitivo-conductual o a los medicamentos, la simpactectomía torácica endoscópica es otra opción terapéutica. Es la misma cirugía que se lleva a cabo para acabar con la hiperhidrosis o exceso de sudoración. Básicamente el ganglio que permite el control del rubor facial es el ganglio número 2 de la cadena simpática. Hay dos cadenas simpáticas a la derecha y a la izquierda. Y el procedimiento se le hace con videotoracoscopía, o es un procedimiento mínimamente invasivo, apenas a través de una pequeña incisión de 4 milímetros a nivel de la axila. Generalmente vemos un pliegue axilar y por ahí se hace el corte y introducimos una óptica. Localizamos la cadena simpática y estrictamente tiene que ser localizado el segundo ganglio. La cadena y el segundo ganglio, es muy preciso el procedimiento. No puede irse ni más arriba porque se lesiona un ganglio que se llama el estrellado. Puede provocarle la caída del párpado. Y tampoco muy abajo porque no tiene sentido ir más abajo, sino estrictamente el ganglio número 2. Entonces se le cauteriza, se le retira o se le coloca clips. Cualquiera de las tres técnicas da el mismo resultado. El control es bastante alto, en las mujeres tiene una posibilidad de curación de alrededor del 95% y en el hombre alrededor de 85%. Ya es casi un año, no se puede decir que al 100%, pero sí una gran parte me ha ayudado. Como sé que ya no estoy roja, ya me siento mejor y ya puedo expresarme fácilmente ante la gente y así. Al considerarse una enfermedad, hoy en día el sistema de salud pública ofrece esta cirugía de forma gratuita a los pacientes que se vean afectados por la eritrofobia. Tanto el rubor facial patológico como la hiperhidrosis, durante una temporada, tal vez en los años 80, 90, se consideraba que era estético. Lo que no se consideraba es toda la problemática psicosocial que conlleva esa patología. Entonces, hoy, en la actualidad, ya está determinado como una enfermedad.